Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues estamos en un episodio más de Proyecto Grado Cero, donde tenemos el gusto de platicar con el doctor Rolando Cordera, que realmente es un gusto y es un placer tener la oportunidad de platicar con usted. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué representa para usted hoy en día mostrarle a la comunidad lectora una reimpresión del Capital de Karl Marx, y sobre todo que también tendría que ver también con su formación dentro de la academia? Bueno, mire usted, creo que más que reimpresión tendríamos que hablar de una reedición, puesto que a pesar de que parece luego se convirtió en una especie de leyenda o mito, lo que sabemos es que el traductor original del Capital en español, que fue el doctor Wenceslao Roses, se abocó en los últimos años de su vida a revisar su propia traducción, a revisar las críticas que de ella habían hecho otros traductores y otros estudiosos de Marx, y ofrecernos entonces de hecho una nueva versión del Capital, y eso es lo que yo creo que debemos celebrar, no solo que se reimprima, lo que siempre es muy saludable en obras de esta magnitud y de esta importancia, sino el hecho de que sea el resultado, casi diría yo postrero, del trabajo de un hombre muy admirable y admirado, como fue el doctor Wenceslao Roses, gran filósofo, historiador clásico, refugiado español, y pues casi diría yo venerado profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor, en su opinión, ¿qué representa hoy mostrar que Marx vive más que nunca, ¿no? Karl Marx representa hoy ese elemento también de crítica y todavía sigue siendo como uno de los titanes dentro de la filosofía y de la construcción de la crítica a la modernidad. Bueno, significa que su profundidad y ambición para entender a la sociedad burguesa, como él le llamaba, lo que luego dimos a llamar el capitalismo, sigue siendo una referencia indispensable de enorme utilidad para enfrentar el capitalismo de nuestros días, que en gran medida es muy diferente al capitalismo de aquellos días de Marx. Y sin embargo, en Marx, en esta obra no se diga, pero en otras, el Manifiesto Comunista, encontramos unos adelantos a la época que lo dejan a uno todavía hoy sorprendido, fascinado. Para decirle una anécdota, el Manifiesto Comunista se puso muy de moda a fines del siglo XX, cuando la euforia de la globalización. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy Rolando Cordera. Se puso de moda por el hecho de que los financieros enloquecidos de Wall Street encontraron en la descripción que Marx y Engels hicieron de la globalización la descripción más exacta de lo que ellos estaban viviendo. Esa es la actualidad de este tipo de obras y de ese tipo de gigantes. Para usted, doctor, ¿qué representa también mostrar que esta izquierda aún se expresa y sobre todo tiene elementos teóricos muy importantes para la crítica desde la economía también, ¿no? Que es Marx muestra elementos importantes. Creo que el socialismo, y como dieron a llamar los marxistas el socialismo científico, es en primer lugar y sobre todo la crítica del capitalismo, siempre y cuando se asuma lo que Marx enseñó, que el capitalismo es por definición un modo de producción que cambio permanente, y entonces nosotros no podemos dedicarnos a simplemente repetir lo que dijeron los padres fundadores de la crítica y del estudio de la economía política con un enfoque igualmente crítico y visionario. Tenemos que ubicarnos en nuestro tiempo, así como ellos lo hicieron en el suyo. Doctor, y para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarle al estudiante y al compañero que se trata de adentrar a estos elementos críticos, ¿por dónde debería empezar con los textos de Karl Marx? Bueno, yo leería de entrada el Manifiesto Comunista, que es un panfleto fascinante, extraordinario. Y de ahí en adelante, pues, me metería en las profundidades de la economía política y sobre todo de la filosofía que Marx quiso desarrollar. Doctor, pues le agradezco muchísimo la oportunidad y es un gusto estar con usted.